y vamos a continuar. Listo, y entonces habíamos explicado el día de ayer lo que era la función seno, lo que era la función coseno, cuál era su dominio, su rango, cuál era su periodo, cuál era su amplitud, cuál era si eran par o eran impar cada una de esas funciones, y además si eran simétricas con respecto a qué, con respecto al eje Y, con respecto al eje X o en su efecto con respecto al origen. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a construir la función tangente. Listo. Analicemos lo siguiente. La tercera función es la función tangente. Ya sabemos que la podemos escribir como f de x igual tangente de x, o simplemente en vez de f de x usamos la letra y, ¿cierto? Ahora vamos a recordar algo. La función tangente yo la podía expresar en términos de otras funciones, de otras razones trigonométricas. ¿Cuáles eran las otras razones trigonométricas por la cual yo podía reemplazar a la tangente? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál? Seno y coseno. Seno y coseno, ¿verdad? Es decir, la tangente se podía reemplazar como el cociente entre qué, entre lo que es el seno y lo que es el coseno. Es decir, que si tú tienes esto, es esto mismo y es esto mismo. Son tres expresiones equivalentes, ¿oyeron? Para que lo tengan ahí presente. Estas tres expresiones son equivalentes. Todas hacen referencia a la función tangente. Listo. Otra cosita que quiero que analicemos. Vamos a mirar la función seno. Acá. Pregunto, la función seno, que es la que estamos viendo acá, ¿en qué partes se hace cero? Es decir, ¿cuáles son los valores para el cual el resultado me da cero? Es decir, ¿cuáles son los valores para los cuales ese resultado me da cero? ¿Cómo encuentro yo los ceros en una función? Los ceros los encuentras mirando dónde intersecta la gráfica al eje X. De esa manera encontramos los ceros. Entonces, ¿para qué valores me da cero la función seno? Menos 2pi. Menos pi, ¿qué más? Pi. Pi, ¿qué más? 2pi. Y falta un valor que te comiste. Y el 0. Y el 0 pi, muy bien. Pregunto, ¿logran encontrar algún patrón? Es decir, ¿logran encontrar alguna relación para esos valores en el cual la función se está haciendo 0? 0 pi, 1 pi, 2 pi. ¿Dónde creen que se va a encontrar el próximo 0 después del 2 pi? Insisto, 0 pi, 1 pi, 2 pi. ¿Dónde creen que se encontrará el próximo 0? Si seguimos la lógica y el patrón. La función seno se está haciendo 0, se da o da el resultado 0 cuando tengo 0 pi, cuando tengo 1 pi, cuando tengo 2 pi, cuando tengo 3 pi, cuando tengo 4 pi, cuando tengo 5 pi o cuando tengo 6 pi y así sucesivamente, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Es decir, en la parte negativa sería menos 1 pi, menos 2 pi, menos 3 pi, etc. Esta expresión se puede escribir de manera general. Es decir, estos valores para los cuales la función me da 0
yo los puedo escribir de manera general. Yo puedo decir lo siguiente, voy a borrar esto por acá. ¿Qué analizo yo? Que el seno se hace 0 ¿en dónde? Un 0 pi. Un pi. 2 pi. 3 pi. 4 pi y así sucesivamente ahí. Yo analizo que estos son ¿qué? Números enteros, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Y por qué digo entero y no naturales? Porque el seno también se hace 0 y menos un pi, menos 2 pi, menos 3 pi y así sucesivamente. Entonces, esos son números enteros. ¿Cómo representaría de manera general esa expresión? Quedaría representada de la siguiente manera. Como los n pi, es decir, seno de x es igual a 0 cuando evaluamos los n pi, donde n pertenece al conjunto de los números enteros. Es decir, que cada vez que usted reemplaza un número entero por pi, es decir, 0 pi, 1 pi, etcétera, en el seno, el resultado va a ser 0 y usted lo puede comprobar propio. El seno de 800 pi también te va a dar 0, o el seno de menos 742 pi también te va a dar 0, porque son números enteros, sea positivo o sea negativo. Listo. Ahora vamos a analizar la del coseno. Si yo miro el coseno ¿en dónde se hace 0? Menos 3 pi medios, menos pi medios, pi medios, 3 pi medios. Y 3 pi medios, ¿verdad? Entonces, ¿qué patrón vemos? ¿O qué patrón podemos analizar? Se está haciendo 0 ¿en dónde? En 1 pi medio, en 3 pi medios, en 5 pi medios, después en 7 pi medios, después en 9 pi medios. ¿Qué patrón analizamos? Tanto positivamente como negativamente es lo mismo, menos 1 pi medio, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios. Es decir, se está haciendo 0 ¿en dónde? 1 pi medio, porque tener pi medio es lo mismo que decir 1 pi medio. Tener 3 pi medio es lo mismo que decir 3 pi medios, ¿verdad? Tener 5 pi medios es lo mismo que decir 5 pi medios. Pregunto, ¿qué relación o qué tipo de números son estos que están aquí? ¿Son números qué? Naturales. Sí, son naturales, pero hay otra relación. Son impares. Son impares, ¿verdad? Entonces, el coseno se hace 0 ¿en dónde? En los números impares multiplicados por ¿cuánto? Por pi medios. Es decir, si usted tiene 7 pi medios, lo evalúa en el coseno y te da 0. Si usted tiene 9 pi medios, lo evalúas en el coseno y te da 0. Tanto los positivos como los negativos, obviamente. Ahora, ¿cómo se representan los números impares? Los números impares se representan como 2n más 1. Entonces, el coseno se hace 0 ¿en dónde? En los números impares multiplicado por ¿quién? Por pi medios. Y obviamente este n debe ser un número entero. Claramente está, ¿verdad? Es decir, o es 1, o es 3, o es 5, o es 7. Esta es la expresión para la cual se hace 0 el coseno. Listo. Analizada esa parte, ahora sí podemos seguir avanzando en la tangente. ¿Por qué? ¿Por qué me interesaba los ceros? Porque resulta y pasa que cuando tú vas a graficar, van a haber valores o ángulos que cuando los estés reemplazando en la tangente, te va a salir indeterminado. Es decir, en la calculadora te va a salir error. ¿Cuáles son esos valores en los cuales cuando yo reemplace no voy a obtener un resultado? Van a ser los valores donde el coseno se hace 0. ¿Y por qué los valores donde el coseno se hace 0? Porque la división entre 0 es posible realizarla. No se puede, ¿verdad? Claramente no podemos dividir entre 0. Entonces, estos valores para los cuales el coseno se hace 0 y que obviamente no hacen parte de la función, cuando usted esté graficando, esos valores van a recibir un nombre. ¿Cuál va a ser el nombre que va a recibir esos valores donde el coseno se hace 0? Asíntota. Pregunto, ¿alguien ha escuchado esa palabra? ¿Alguien sabe qué significa esa palabra, asíntota?
No saben qué es una asíntota. Ok. Les explico lo siguiente. Imagínate cualquier función. Una asíntota es un valor al cual la función se va a aproximar, pero nunca lo va a tocar. Te voy a poner un ejemplo sencillito. Si yo tuviera esta función 1 sobre x. Pregunto, díganme un valor para el cual de pronto esa función al reemplazar no me daría un resultado. Es decir, ¿qué valor tendría que tomar x para decir que no me va a dar un resultado o un número real? 0. 0, ¿verdad? Porque si x es 0 te queda 1 sobre 0. Entonces ese 0 se vuelve una asíntota. Las asíntotas en este caso son verticales, porque hablamos un 0 en x, ¿verdad? Entonces esto es una asíntota. Entonces cuando usted grafique eso, la forma de esa o la gráfica de esa función es algo como esto. Algo como esto. Esa es la gráfica de esa función. ¿Qué va a pasar con esto que está en rojo? Esto que está en rojo se va a pegar infinitamente, o sea, se va a pegar infinitamente a lo que tienes aquí de color negro, que sería la asíntota. O sea, se va a pegar más, nunca lo va a tocar. Es decir, esto va a tender a ser 0, pero jamás y nunca llegará a ser 0, porque obviamente nunca vas a poder reemplazar ese valor de 0. Entonces el 0 no va a tener una coordenada como tal que le corresponda al eje Y. Ya, eso es una asíntota, hablando matemáticamente. Ahora, ya vamos a ver eso como lo vamos a ver en la tangente. Para yo graficar la tangente vamos a usar exactamente los mismos valores que veníamos usando. 0 pi, pi medios, pi, 3 medios de pi y 2 pi y hacer la parte negativa, es decir, de 90 en 90 ángulos cuadrantales. Ah, míralos acá. Ahora, cuando usted reemplaza, obviamente estos valores, esto da 0, esto da 0, esto da 0, esto da 0 y esto da 0. Usted se preguntará, profe, esas rayitas que están ahí, ¿qué son? Sí saben que son esas rayitas, ¿verdad? Esos son los valores para los cuales el coseno se hace, ¿qué? 0, ¿verdad? Y si el coseno se hace 0, pregunto, cuando yo reemplace en la tangente, ¿voy a obtener algún resultado ahí? No. Exactamente, les aclaro algo, por lo menos usted reemplaza tangente de 0. Tangente de 0 te da 0. Tangente de pi medios. Tangente de pi medios es lo mismo que seno de pi medios entre coseno de pi medios. 0. Pero lo que me dé seno no me interesa. Pero el coseno de pi medios sí me importa porque me da 0. Y ese 0 me da una indeterminación. Entonces usted se va a la calculadora, que insisto, debe estar bien configurada, e intenta hallar la tangente de pi medios. Entonces, bueno, tangente de pi medios, es decir, de pi entre 2. ¿Qué le va a salir? Error de dominio. Error de dominio significa que ese valor no pertenece al dominio de esa función. Ese valor no pertenece. ¿Ya están viendo? Entonces ya saben que esos valores que no pertenecen al dominio de una función se convierten al fin y al cabo ¿qué? En unas asíntotas. En este caso esas asíntotas se hace necesario graficarlas para poder entender la gráfica de la tangente. Listo. Entonces, y así prueba con cada uno de los valores. Y se da cuenta que estos te dan 0 y estos no te van a dar ningún resultado sino un error. Listo, ahora vamos a graficar. Vamos a ver cómo va a ser la gráfica. Analicemos. Estas líneas que estamos viendo aquí de colores son las asíntotas. Mira, son estos valores donde están las rayitas. Son los valores para los cuales la función tangente no está definida, es decir, no tiene un resultado real. Entonces, coloco las asíntotas, las coloco. Ojo, las asíntotas son de manera vertical. Hay asíntotas tanto horizontales como verticales. Pero cuando hablamos valores que no puede tomar el dominio, es decir, el eje X, las asíntotas son verticales. Cuando hablamos de valores que no puede tomar el rango, las asíntotas son horizontales. Que quede claro esa parte. ¿Oyeron? Entonces, yo nada más hice una parte, obviamente. Yo no voy a graficar todo porque esto sería demasiado extenso, obviamente, y el plano cartesiano es infinito. Solamente hice un bosquejo de la gráfica. Entonces, gráfico las asíntotas. Usualmente se grafican con líneas punteadas para que lo tengan ahí presente. Luego, ¿qué hago? Yo coloqué todos los valores tal cual. Y coloqué los valores para donde me daba 0, ¿verdad? Menos 2pi, menos pi, etcétera. Aquí están. Los punticos rojos, ¿cierto? Te dirá, bueno, profe, ahora ¿cómo sé yo que esa es la forma? Si nada más tengo este punto y de pronto no tengo más punticos por acá, más punticos por acá. Obviamente, para efecto de la explicación y por cuestiones de espacio, yo no di más valores, ¿verdad? Pero usted, ¿qué va a hacer? Usted puede comprobar dándole valores distintos
a este menos 2pi, es decir, un valor para un ángulo que esté entre estos dos valores. Y te vas a dar cuenta que a medida que vas dándole valores a este ángulo, vas tomando estos punticos. Aquí vas formando puntico, 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 puntico. Y lo mismo para acá, para acá. De tal manera que cuando vayas a unir esos puntos, te va a quedar esa forma. Luego vas a hacer lo mismo acá y te vas a dar cuenta que tiene exactamente el mismo comportamiento. Luego lo mismo para acá y tiene el mismo comportamiento, luego lo mismo, y así se va a estar repitiendo la gráfica constantemente. ¿Vieron? Esa es la forma, con una especie de alambre, ¿verdad? De alambre doblado. O una especie de una S. ¿Qué quiero que analicemos de acá? Analicemos cada cuánto se está repitiendo esa gráfica. Pregunto, entre cada asíntota, ¿cuántos grados hay? Hablando en radianes. Es decir, ¿cuántos grados hay entre esta asíntota y esta asíntota, esta asíntota y esta asíntota, y así sucesivamente? ¿Cuánto es la diferencia en grados? 90. 90, seguro. Profe, 180. 180 grados, ¿verdad? La distancia entre cada asíntota es de 180 grados. Eso significa que la gráfica se está repitiendo cada cuánto. ¿Cada cuánto entonces se está repitiendo la gráfica? Cada 2pi. No, 180 grados es el equivalente a ¿qué? En pi radianes. ¿Cuánto es el equivalente de 180 grados en radianes? Jóvenes, Solo un pi. un pi exactamente. Si la gráfica se está repitiendo cada un pi, entonces ¿cuál es el periodo de la gráfica de la función tangente? Si se repite cada un pi. Esto se está repitiendo cada un pi, entonces ¿cuál es el periodo por lógica? Un pi. Un pi, obviamente, ¿verdad? Un pi es el periodo, un pi, un pi, un pi. Después de un pi, la gráfica toma esta forma. ¿Cierto? Esa que estamos analizando ahí. Eso es el periodo. Pregunto, por lógica, ¿tiene o no tiene amplitud? Si la amplitud se mide de manera vertical. Sabiendo que esta gráfica se extiende de manera infinita hacia arriba y de manera infinita hacia abajo. No tiene, ¿verdad? Por lógica no va a tener. A diferencia del seno y coseno, la función tangente no tiene, ¿vieron? No tiene amplitud. Muy bien. Ahora vamos a analizar lo que es la parte del dominio y el rango. El dominio, pregunto, ¿hay restricciones en el dominio? Es decir, ¿será que la función puede tomar cualquier valor en el eje X? ¿O hay valores en los cuales la función no los puede tomar porque no está definida? ¿Será que cuando yo grafiqué, lo grafiqué sin problema? ¿O habían valores que yo no podía tomar en el eje horizontal? Hay valores para los cuales no los puedo tomar. ¿Qué dicen ustedes? Miren, analicen, pónganle un poco de lógica. ¿Será que puedo tomar todos los valores del eje X? Usted puede reemplazar cualquier valor en el eje X en la función tangente y te va a dar un resultado. Pregunto. Puedes tomar cualquier valor del eje X en pi radianes, reemplazarlo aquí y te va a dar siempre un resultado. ¿Qué pasa cuando tomé estos valores? ¿Me dio algún número real? ¿Me dio algún resultado? Ah, claro, estos números de arriba son el dominio. Estos números de abajo son el rango. Pregunto, ¿estos valores tú puedes tomar cualquier valor? ¿Sí o no? Voy a preguntar. No, ¿por qué no, Luz?
No sé, es que parece que todas las gráficas tienen un patrón, entonces me imagino que es por eso que de pronto todos no van. Mira, Juanchito, bueno, Luz tiene la idea. Vamos a ver a quién más. Diana, ¿tú qué dices? Profe, yo también diría que no, ya que si nos damos cuenta en la tabla, al tener estos valores nos dan ciertos resultados en el rango, los cuales van acorde. Entonces, diría yo que no se pueden cambiar por cualquiera, ya que no nos daría el resultado correcto. Se la voy a poner más fácil con otro tipo de función. ¿Se acuerdan de la función lineal? Una función lineal, un ejemplo. Yo pregunto, si tú quieres hallar el dominio de ¿tienes algún tipo de restricción para este X? Es decir, ¿será que hay algún valor para X que no pueda tomar? Porque cuando reemplaces te va a dar un resultado indefinido. No te va a dar nada indefinido, porque esto no tiene ningún problema. X puede tomar cualquier valor, pero si tienes esta función, X puede tomar cualquier valor o puede tomar todos los valores menos uno en particular. ¿Cuál es el valor que no puede tomar? Cero. Entonces el dominio de la función serán todos los reales menos ese valor donde la función se hace indefinida, que ese valor vendría siendo aquí el 0, ¿verdad? Te coloco esta otra. Pregunto, ¿X puede tomar cualquier valor si la raíz es una raíz cuadrada? X puede tomar, no sé, vamos a poner -1, -2, -3, ¿puede tomar esos valores? No los puede tomar porque las raíces negativas de índice par no existen. ¿Cuáles son los valores que puede tomar X? ¿De 0 hacia dónde? Hacia adelante, ¿verdad? Es decir, que el dominio sería ¿qué? Todos los números que son mayores o iguales a 0. No puedo decir que van a ser todos los reales, porque si yo reemplazo un negativo, me va a dar algo indefinido. Lo mismo sucede acá. Hey, si tú reemplazas estos valores en la variable que sería X, es decir, estos que están acá, hey, no te va a dar un resultado. Cuando ocurre eso, que te da algo indefinido, obviamente esos valores no hacen parte del dominio de la función. En este caso, como son muchos valores, yo no puedo decir que el dominio van a ser todos los reales menos y vas a escribir todos estos valores porque obviamente no vas a terminar nunca. Tú tienes que expresarme esto de manera general y ya yo te dije cómo se expresan estos valores de manera general. Se expresan como los números impares multiplicados por pi medio, ¿verdad? Entonces el dominio de esta función, ¿quién va a ser? Todos los números reales, es decir, todos los números que están aquí en el eje X, menos estos valores. Es decir, menos los números impares multiplicados por pi medio. Esto. Eso va a ser el dominio. ¿Y qué será el rango? Pregunto, ¿el rango llega hacia cierta altura máxima o cierta altura mínima o toma todo el eje Y? ¿Qué dicen ustedes? Sabiendo que la gráfica se extiende hacia arriba y hacia abajo. Debería tomar todo el eje. Entonces el rango sí serían todos los números reales. El rango, si esto sube, yo tomo todo el eje Y positivo. Si esto sigue bajando, yo tomo todo el eje negativo, ¿verdad? Y obviamente todos los negativos con todos los positivos forman todos los números reales. Entonces me quedarían las siguientes características. El dominio de la función son todos los números reales, ojo, todos los números reales menos los valores para los cuales las funciones se hacen indefinidas, que son los números impares multiplicados por pi medio. Obviamente donde Sn pertenece a los enteros, que quede claro esa parte. ¿Oyeron? Luego el rango, ya ustedes me lo dijeron, el rango de la función son todos los números reales. ¿Oyeron? En este caso podemos decir, recuerda que el eje Y, todo recibe el nombre de codominio. Y que el rango es la parte que yo tomo de ese codominio. En este caso, como tomé todo el rango, puedo concluir que el rango será igual aquí al codominio. El periodo, ya me lo dijeron, profe, la gráfica se repite cada un pi. Y finalmente la amplitud, no hay amplitud. Estas son las características de la función tangente. Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda?
Eso podría volverse un momento a tablita. Claro. Voy a dejar esa parte ahí. Esos valores son asíntotas. Si son asíntotas, no pertenecen al dominio. Ya puedo pasar, me avisan, por favor. Sí, ok. En la próxima clase hay un quiz teórico acerca de las características de cada una de las funciones. Y eso, ya lo copiaron. Listo, ok. Otra cosita, otras características de la función. Será simétrica con respecto a quién, con respecto al origen, ¿oyeron? Y ya saben que si una función es simétrica con respecto al origen, significa que es una función que impar. Impar. Y si una función es simétrica con respecto al eje Y, es una función par. Recuerda que el seno es una función impar y el coseno es una función par. Cuando yo hago la demostración en la tangente, voy a concluir que si es impar, cuando usted reemplaza menos de x en la función, debe dar menos y la función, es decir, te debe dar menos tangente de x. Si yo evalúo tangente de menos x, cuando yo resuelva me debe dar menos tangente de x, y si eso me da, digo que es impar. Entonces, haciendo uso de lo que ya conocemos del seno y el coseno, usted reemplaza tangente de menos x, yo reemplazo el ángulo que es menos x, ¿en dónde? En la función seno y en la función coseno. Pero como la función seno es una función impar, yo sé que ese f de menos x cuando resuelva me da menos f de x. Y como la función coseno es par, cuando yo resuelva f de menos x me va a dar f de x. Luego te queda f de x negativo y f de x positivo. Esto es lo mismo, te da 1, pero menos, entre más te da menos. Es decir, te da menos f de x. Pero ¿quién es f de x? Es la tangente, ¿verdad? ¿La tangente de quién? La tangente de x. Entonces, ¿qué me quedó? Menos tangente de x. Por eso, esto es una pequeña demostración para simplemente mostrarte la parte del signo, que es lo que me interesa. ¿Ya? Matemáticamente así se demuestra si una función es par o impar, ¿oye? Pero eso ya tiene otro temita aparte. Simplemente es necesario decir si lo es o no
lo es, más no andar en él. Ahora, jóvenes, vamos a ver las funciones inversas. En las funciones inversas, necesitamos introducir primero, saber qué es una función inversa, en primer lugar. Y en segundo lugar, necesitamos introducir un concepto, el concepto de lo que es una función inyectiva. ¿Oyeron? Una función inyectiva. Entonces, vamos a empezar primero con el concepto de función inyectiva, porque para hablar de inversa necesitamos saber primero qué es una función inyectiva. Entonces, no voy a, de pronto a ahondar tanto en él. Te voy a colocar un par de ejemplos, tanto de manera gráfica como de manera algebraica, para comprender qué es una función inyectiva. Listo. Una función es inyectiva y lo podemos analizar gráficamente si cuando lanzamos una línea horizontal, la línea horizontal corta únicamente a la gráfica en un solo punto. Imagínate por un momento que tienes la parábola. Tienes esa parábola. Vamos a hacerla por acá. Si yo lanzara una línea horizontal, ¿en cuántos puntos estoy cortando a la gráfica de la parábola? 2 puntos. ¿Será o no será inyectiva? Si cortan más de un punto, no lo es. Entonces, esta función no es inyectiva, ¿cierto? Porque está cortando aquí y está cortando acá. Esta función no es inyectiva. Vamos a mirar otra función. Vamos a mirar la función lineal. Si yo tengo una función lineal, de cualquier función lineal, tengo esta función lineal y yo lanzo una línea horizontal, ¿en cuántos puntos estoy cortando la gráfica? 1 punto. Entonces, ¿es o no es inyectiva la función lineal? Es inyectiva. Sí lo es, ¿verdad? Muy bien. Ahora, algebraicamente, ¿cómo demostramos si una función es o no es inyectiva? De la siguiente manera. Si una función es inyectiva, se cumple que si f de un valor que pertenece al dominio es igual a esto, entonces debo comprobar que esto es igual a esto, es decir, que x1 será igual a x2. Ya vamos a ver eso, que aparentemente es complicado, pero se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Mire, una manera de demostrar algebraicamente que una función es inyectiva es reemplazando eso, un x1 y un x2, y demostrando que ese x1 será igual a ese x2. ¿Qué significa eso? Primero, gráficamente o por medio de un diagrama sagital, una función es inyectiva si ocurre esto. Imagínate que tienes dos conjuntos. Conjunto A y conjunto B. Aquí tienes estos dos elementos, 1, 2, 3, 4. Y aquí tienes A, B, C, D. Una función es inyectiva si cada elemento que yo tengo acá, está relacionado únicamente con uno de acá. Si cada elemento del conjunto B está relacionado únicamente con uno solo de acá. Si tengo un elemento de acá relacionado con más de uno de acá, no va a ser una función inyectiva. ¿Me explico? Si tú tuvieses esto, el 1 con la A, el 2 con la B, el 3 con la C y el 4 con la D. ¿Esa función será inyectiva? Sí, porque cada elemento que está de acá está relacionado con uno solo de acá. Pero ahora imagínate por un momento que tuvieras lo siguiente. ¿Esto es una función? Sí es una función, claramente, ¿verdad? Esto será el rango y todo esto es el codominio.
Pero pregunto, ¿será inyectiva? Es decir, ¿está cumpliendo la condición que cada elemento que está aquí le corresponde un único elemento acá? ¿Qué dicen ustedes? No. No lo está cumpliendo. Y si no lo está cumpliendo, entonces no es inyectiva. ¿Eso por qué? Porque cuando tú grafiques te vas a dar cuenta que la función o traces la línea vertical horizontal que te dije, la gráfica de la función será cortada en más de un punto. Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Imagínate, voy a usar la función lineal y voy a usar la función cuadrática que ya demostramos cuál era inyectiva. Esta no es inyectiva y esta sí es inyectiva. ¿Verdad? Entonces vamos a demostrar eso. Para la función cuadrática, una función cuadrática sabemos que es de la forma f de x igual x a la 2. ¿Cierto? Entonces yo voy a tomar un x1, tomo x1 y x2. Y voy a reemplazar en ambas funciones este valor, en la función ambos valores. Entonces, en la primera función, si yo reemplazo x1, me va a quedar como x1 al cuadrado. Y lo debo igualar a la función, pero tomando otro valor distinto a x1. El otro valor distinto a x1 es x2. Si yo te digo, vamos a despejar el valor de x1, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que sacar raíz cuadrada para eliminar este cuadrado. Entonces saco raíz cuadrada y me queda raíz cuadrada de x1 debe ser igual a la raíz cuadrada de x2 al cuadrado, porque es la función cuadrática. Aquí esto se va a cancelar y aquí esto se va a cancelar. Me va a quedar x1 despejado. ¿Y de este lado qué me va a quedar? De este lado me va a quedar el valor absoluto de x2. Pero si usted recuerda la definición de lo que es el valor absoluto supongamos de 3, o el valor absoluto de x de manera general, si yo tenía valor absoluto de x igual a, ¿qué se iba a cumplir? Se iba a cumplir que x era igual a o x era igual a menos a, es decir, tengo dos resultados. Entonces, cuando yo resuelvo el valor absoluto de x2, ¿qué te queda? Te queda lo siguiente. Te queda x1 será igual a ¿qué? A x2 positivo o x1 será igual a menos x2, es decir, vas a tener dos resultados. Es por eso que cuando tú graficas y trazas la línea horizontal, hay un mismo valor para el eje x, perdón, hay dos valores en el dominio, en el eje x, que le va a corresponder el mismo valor en el eje y. Por eso decimos que la función cuadrática no es inyectiva. Y finalmente, la función lineal. Listo, jóvenes, ahora yo quiero irme acá a la función seno, que es la primera que vamos a trabajar. Me voy un momento para acá. Vamos a trazar una línea horizontal. Si yo trazo una línea horizontal, ¿será o no será inyectiva la función seno? Pregunto, pero no los escucho. No será inyectiva, profe. No será inyectiva, aparentemente. Pero pregunto, no es inyectiva si tomamos toda la función en general. Pero pregunto, yo puedo de pronto limitar o delimitar el dominio, es decir, no tomar toda la función, sino una parte de ella de tal manera que sea inyectiva. ¿Y qué parte yo podría tomar? Bueno, imagínate por un momento que si yo tomara esta parte, nada más y trazo una línea horizontal, ¿en cuántos puntos corta? Nada más a la parte amarilla. Uno solo, entonces ahí en ese pedazo sería inyectiva. O puedo tomar este pedazo y luego trazo una línea. ¿En cuántos puntos corta? Uno, ¿verdad? Entonces seguiría siendo inyectiva. Es decir, que yo puedo tomar cualquier pedazo de la función de tal manera que voy a reducirla en cuanto al dominio y voy a trazar una línea y comprobar que es inyectiva. Entonces, ¿cuál es el pedazo que vamos a tomar? Vamos a tomar el más fácil, el que está en el origen. Mira, este pedazo. Yo voy a tomar ese pedazo que está aquí en el origen. Ese que está ahí en el origen.
Con ese pedazo vamos a trabajar. Es decir, yo voy a trabajar la inversa de la función seno, pero solamente en este pedazo aquí. En este pedazo del dominio. Pregunto, ¿ese pedazo del dominio de a dónde va? Es decir, ¿dónde inicia y dónde termina? Esa parte de la gráfica amarilla. Si nada más voy a trabajar con esa parte para delimitarla a la función seno, porque si la tomo toda no me sirve. Toda la función seno no me sirve. No, pero el dominio son los valores en el eje horizontal, en el eje X. ¿De a dónde va el dominio? Jóvenes, si son los valores del eje X, ¿cuáles son? Menos pi medio a pi medio. Menos pi medio hasta pi medio. Mira, si voy a trabajar en el dominio nada más de este intervalo. De menos pi medio hasta pi medio. Profe, si yo quiero tomar este pedazo o este pedazo y quiero trabajar ahí, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedes hacer. Es lo mismo. Te va a dar exactamente lo mismo. Pero lo más fácil y más práctico es tomar la parte que está en el origen. ¿Oyeron? Listo, entonces yo voy a trabajar aquí. Es decir, que si yo voy a trabajar con esta función seno, para hallar su inversa, para hallar la gráfica de su inversa, entonces, ¿qué voy a concluir? Que el dominio de esta función o de este pedazo de la función seno va de dónde a dónde, lo que dijo Luz Mariana, de menos pi medio hasta pi medio, ¿cierto? ¿El rango seguirá siendo el mismo? Sí, el rango seguirá siendo el mismo, de menos 1 a 1. Entonces, esos datos que te acabo de decir los voy a sacar por aparte. De la primera función. Antes de estar, se vuelve, esta sería la cuarta función, se vuelve o se toma una parte de f de x igual a seno de x. De tal manera que el dominio de esa función es de menos pi medios hasta pi medios. Eso va a ser el dominio. El rango sigue siendo el mismo. El rango sigue siendo de menos 1 a 1. ¿Qué particularidad tiene una función inversa? Obviamente sabiendo o conociendo la función original. La particularidad de la función inversa es que lo que es el dominio de tu función original se vuelve el rango. Y lo que era el rango se vuelve el dominio de la función original. Es decir, algo como esto. Si esta es la función original, es decir, esta es mi función f de x, esto es el dominio y esto es el codominio rango. Estos son los valores 1, 2 y 3. Estos son los resultados ABC. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que era el dominio es esto. Y esto es el rango. En la función inversa, lo voy a hacer por acá en rojo. Acá. La función inversa se denota como f de menos 1 de x. Oye, no se le agrega ese menos 1. Esa es la función inversa. Esto, ¿qué va a suceder? Que esto que era el rango, ahora se volvió ¿qué? El dominio. Y esto que era el dominio se volvió el ¿qué? El rango. Entonces, si eso sucede, cuando yo voy a empezar a trabajar con la función inversa del seno, ¿cuál es la función inversa del seno? Para ver. Obviamente es la misma cuando hablábamos de las razones trigonométricas. ¿Cuál es? ¿Cuál es la función? La cosecante. Entonces, si ya yo sé que el dominio de la función inversa se volverá el rango y el rango el dominio, pregunto, ¿cuál será el dominio de la cosecante? ¿Cuál será el dominio de la cosecante? ¿Cuál será el rango de la cosecante? Recuerda que se invierte. Lo que era el dominio del original se vuelve el rango de la inversa.
Y lo que era el rango de la original se vuelve en el dominio de la inversa. Entonces, ¿cuál es el dominio y cuál es el rango? Ya tienes aquí la original. Tiene su dominio y tiene su rango. Ahora el dominio sería -1 y 1. De menos 1 a 1, ¿verdad? Y el rango sería de dónde a dónde. Menos pi medio a pi medio. De menos pi medio a pi medio. Excelente, muy bien. Listo. Entonces, cuando usted grafica, voy a hacer un simple bosquejo, te quedará algo como esto. El dominio de menos 1 a 1. Si es el dominio está en el eje X. Mira que ya ese menos 1 y 1 no lo coloco aquí, ¿verdad? El rango, que era de menos pi medio a pi medio, va a estar aquí. Menos pi medios y pi medios, ¿cierto? Ahora analicemos algo. La función como tal que yo voy a trabajar es la siguiente. Sería f de x igual cosecante de x. Cosecante de x, ¿cierto? Esa sería. Entonces, mira la forma que tiene el seno en la parte que vamos a trabajar. Es la parte amarilla. Mira, primero que todo, esa parte amarilla vas a hacer dos transformaciones, obviamente imaginariamente. Primero, está así como de manera inclinada, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer tú? La vas a poner una especie de manera horizontal, ¿oyeron? Esa gráfica se va a mover de manera horizontal. Si tú la mueves de manera horizontal, te va quedando algo como esto. Te va quedando algo como eso, ¿verdad? Lo estamos viendo, lo que está ahí en morado. Luego imagínate que eso es un alambre y que tú lo puedes voltear, así como cuando tomas un alambre y lo empiezas a voltear. Entonces, esta que viene siendo como una especie de pipita o la pipa, va a quedar arriba y esta pipita que es la de arriba va a quedar abajo, ¿verdad? Es decir, que te va a quedar algo como esto. Ahora la pipa que estaba abajo pasó para arriba y la pipa que estaba arriba pasó para abajo. Esto que está aquí en color verde, eso que está en color verde, es la gráfica de la función cosecante. ¿Oyeron? Esta parte que está en amarillo hace dos transformaciones. Primero la pones de manera horizontal, como si estuviera así y tú pudieras hacer esto. Luego, como si fuera un alambre, haces esto. La inviertes, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la gráfica. Me voy para acá. Y obviamente esa gráfica no se va a poder salir ¿de dónde? De este rango. ¿Cierto? Cierto. Eso que estamos viendo ahí, esa línea negra, es la gráfica de la función cosecante. ¿Oyeron? ¿Y qué vamos a analizar aquí? Aquí de pronto no vamos a hacer tan exhaustivo como fuimos con las tres originales. ¿Qué quiero que analice? ¿El dominio cuál va a ser? ¿El dominio cuál será? Obviamente aquí yo me estoy saliendo un poquito, porque solamente tengo que tomar de dónde a dónde, los puntos que te voy a marcar. Este punto, que sería aquí, y este punto que sería acá. Pues entonces, vamos a marcarlo y vamos a hacerla nuevamente aquí y aquí. Ahí.
Eso sería más o menos la gráfica. Ese pedazo que estás analizando ahí. Oye, dominio de -1 a 1. Rango de menos pi medio a pi medio. Eso sería. Usted se preguntará, ¿hay amplitud? Sí va a haber amplitud. Su amplitud solamente va a ir ¿de dónde? De aquí a acá. ¿Oyeron? De aquí a acá. Esa va a ser la amplitud de la función. Aquí quiero que me quede más bonita. Listo. Ok, Hilary, no hay problema. Listo, niño. Como dije que no íbamos a ser tan exhaustivos, vamos acá entonces a ver algo en la tangente. La siguiente función que vamos a trabajar va a ser la inversa de la tangente. ¿Cuál es la inversa de la tangente? La cotangente. La cotangente. Ahora, lo mismo, imagínate que esto es un alambre. Eso es un alambre que está así, ¿cierto? Aquí no, pero no se ven las dos manos. Así, y luego lo tomas y lo volteas. Entonces, esto que está aquí se va a pegar para acá. Y esto que está aquí se va a pegar para acá. ¿Oyeron? Esa va a ser la gráfica de la función cotangente. Pero aquí va a pasar algo particular. Va a pasar lo siguiente, que la cotangente es igual a ¿qué? Al coseno de X entre el seno de X. Pregunto, entonces ahora, ¿cuáles son los valores que no me sirven? Los valores donde se hace cero, ¿quién? ¿El seno o el coseno? ¿Cuáles son los valores ahora que no me van a servir en la cotangente? ¿Quién está ahora en el denominador, el seno o el coseno? El seno. El coseno. Entonces, los valores donde el seno se hace cero no me van a servir. Es decir, que las asíntotas ya no van a ser las mismas. Las asíntotas eran donde el coseno se hacían cero. Ahora las asíntotas se van a rodar. Es decir, las asíntotas van a ser donde el coseno, donde el seno se hace cero. Es decir, estas van a ser mis nuevas asíntotas. Estas van a ser mis nuevas asíntotas. ¿Cierto? Esas van a ser las nuevas asíntotas. ¿Sí? Entonces, haciendo un bosquejo de la gráfica, me quedaría algo como esto. Ya en esta parte, solamente te quiero mostrar es para que no nos quedemos con la idea o desconozcamos más adelante si en algún momento llegara a aparecer la gráfica. Usted coloca los mismos valores, es decir, coloca pi medios, coloca pi, coloca 3 pi medios y coloca 2 pi. Aquí colocas menos pi medios, aquí colocas menos pi
menos 3 pi medios. Alargando un poquito esto. Y aquí coloco menos 2 pi. Menos 2 pi. Entonces las asíntotas te dije que cambiaron, ¿verdad? Las asíntotas son ahora donde se hace cero el seno. ¿Y el seno se hace cero dónde? En los n pi, en 2 pi, en pi, en 0 pi, es decir, aquí, en menos 1 pi, en menos 2 pi. Ahí está. Ahora voy a poner las líneas punteadas. Como está aquí sobre el eje Y, también lo voy a volver punteado. Cierto, ahí están las asíntotas. Luego, ahora vamos a trazar la gráfica. Si la función del seno, la función del, perdón, de la tangente era algo como esto. Ahora la función de la cotangente va a ser lo contrario, ¿cierto? Listo. Esta va a ser la gráfica de la función cotangente. Su dominio, todos los reales, menos donde se hace cero el seno. Es decir, menos los NP. Su rango seguirán siendo ¿qué? Todos los números reales. Pero, porque eso también se va a extender de manera indefinida. El periodo sigue siendo el mismo. El periodo es pi. Cada un pi se va a repetir la gráfica. Amplitud obviamente no tiene. Simétrica con respecto al origen o con respecto al eje Y, con respecto al origen. Es decir, las mismas características de la función tangente se mantienen. ¿Es par o es impar? Es impar. Y ya finalmente la función del seno. Mismas características que la tangente. ¿Cierto? Las mismas características. Vamos a venir ya para finalizar el coseno. El coseno sucede lo mismo que con el seno. Si tú tomaras toda la gráfica y trazaras una línea horizontal, va a cortar en más de un punto, ¿verdad? Aquí, 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 aquí. Por tanto, no será una función inyectiva. Debo tomar una parte. ¿Cuál es la parte que voy a tomar? Lo mismo, usted puede tomar cualquiera de las partes que te sirva. Esta parte te sirve, esta te sirve, esta te sirve, esta te sirve. ¿Cuál vamos a tomar? La que está en la parte positiva. Es decir, voy a tomar esta parte. Esta parte la voy a tomar. ¿Cierto? Esa parte la voy a tomar. Entonces, si te das cuenta, esa parte, ¿de a dónde va? En su dominio. ¿De a dónde va la parte que está en morada? Kenner, ¿de a dónde va la gráfica que está en morado? Profe, de 0 pi a pi. De 0 pi a pi, perfecto. Y el rango obviamente sigue siendo el mismo. Entonces, la inversa de la función
coseno es la secante, ¿verdad? Entonces, lo que era el dominio será el rango, y lo que era el rango será el dominio para la función cosecante. Listo, entonces esos datos los voy a sacar por aparte. Sería la sexta. F de X igual secante de X. Entonces, sacando los datos del coseno donde es inyectiva, me queda que el coseno es inyectiva ¿en dónde? Su dominio, que va de dónde, de 0 a pi. Y su rango sigue siendo el mismo. El rango sigue siendo de -1 a 1. Ahí está. Ahora, obviamente, para la función secante, esto que era el rango se devuelve su dominio, y esto que era su dominio se va a volver su rango. Entonces, yo hago mi bosquejo de la gráfica. ¿Cierto? Grafico -1 y 1. Grafico 0 pi, que sería aquí, y un pi que sería aquí, vamos a poner. Entonces grafico las coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas? Obviamente, las coordenadas eran 0, -1 y pi, 1. Ahora va a ser -1,0 y 1, pi. -1,0. -1,0 es aquí. Aquí. Y la otra coordenada era pi, 1, pero ahora será 1, pi. 1, pi. 1, pi sería donde sería aquí. ¿Cierto? Entonces, cuando tú grafiques, la función coseno tenía esta forma. Así. Ahora, ¿qué va a suceder? Lo mismo, usted la va a voltear, como si la voltearas, algo como esto, y luego la inclinas. Cuando la inclinas, la volteas. Entonces te va a quedar más o menos algo como esto. Así. Esa parte que está ahí en amarillito. Esa va a ser la gráfica de la función secante. Joven, insisto, en estas tres últimas no fui tan exhaustivo porque sinceramente son gráficas muchísimo más complejas. ¿Bien? Y aquí solamente te estoy mostrando un bosquejo, obviamente un bosquejo de cada una de esas gráficas. Porque en realidad si nos ponemos a hacer toda la gráfica, sería bastante complejo, debido a que usualmente se tendrían que usar programas para que podamos verla de una mejor manera, podamos entender toda la parte de los valores y esa cuestión. ¿Oye? Pero simplemente es para no quedarnos ahí con la idea en el aire. Entonces voy a quitar y voy a hacerla ahora sí definitiva. Ahí está. Esa sería la última gráfica. Y ahí está. Dominio de -1 a 1. Rango de 0 a pi. ¿Oyeron? Ahí está. Ese es el rango de mi función. Hablar de si es periódica, no es periódica, no lo vamos a hacer porque tendríamos que hacer uso de toda la gráfica para poder seguir analizando si efectivamente se va a seguir repitiendo o no la gráfica. Pero como solamente estamos trabajando en un intervalo, entonces no vamos a hablar de esa parte. Simplemente nos vamos a quedar con el dominio y con el rango. Listo, niños. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Voy a llamar a asistencia y con eso finalizamos. La otra semana, ¿qué voy a hacer? Un quiz teórico. Ojo, teórico. Obviamente, ahondamos bastante en las tres principales, seno, coseno y tangente. Y te voy a preguntar algo con respecto a las otras tres, su dominio o su rango. ¿Oyeron? Por lo menos de la tangente te puedo preguntar en dónde se hace cero la cotangente, perdón. ¿Dónde se hace cero la cotangente? O te puedo preguntar cuál es el dominio de la función secante. O te puedo preguntar cuál es el rango de la función
cosecante, es decir, cositas más básicas. En cuanto al seno, coseno y tangente, sí te voy a preguntar si es par, si es impar, su dominio, su rango, etcétera. ¿Dónde se hace 0 el 0? ¿Qué significa que la función seno sea impar? ¿Qué significa que la función coseno sea impar? Es decir, ya te voy a preguntar cosas más profundas porque ahí sí ahondamos bastante y se explicó de manera minuciosa. Entonces, niños, voy a cortar la grabación, escucho sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes.